Hola a todos, soy Felipe D'Avesteno. Hoy les voy a hablar un poquito en este breve video acerca de las deficiencias de las incubadoras chinas. Acá tengo una incubadora chinita, ya es como una de las más comunes. Hay varios modelos similares a esta, bajo la misma estructura, y que tienen mucha inestabilidad en cuanto al funcionamiento en la generación de humedad y en el control de temperatura. Si bien en la pantalla marca un valor, no siempre es exactamente real, ¿ya? Esto se debe a que principalmente tienen un motorcito ahí, ¿ya? Ese motorcito es bastante deficiente. Les voy a explicar algo quizás más técnico. El motorcito es de 12 voltios, ¿ya? Por lo tanto se alimenta desde la fuente de alimentación principal, ya que es la que está dentro de acá del equipo, que es la misma fuente de poder que alimenta el controlador, ¿ya? Acá tenemos un control integrado dedicado para incubadora, que tiene su respectiva fuente de poder de 12 voltios y alimenta al ventilador. ¿Qué sucede? Con el tiempo, como esto trabaja en una recámara saturada con humedad, el motorcito se va deteriorando, se va gripando y se pone cada vez más pesado. Cuando se pone más pesado empieza a aumentar su consumo de corriente y eso hace que la fuente se sobrecaliente. Muchas veces fallan los condensadores de la fuente, los condensadores electrolíticos, ya electrónicamente hablando. Y este motorcito empieza a andar así como de forma intermitente, ¿ya? Si usted se da cuenta, mire, esta me llegó por reparación. Y así es como está el ventilador. El ventilador debería moverse, ¿ya? Debería girar cuando yo lo impulso con los dedos. Y eso no está sucediendo en este momento, ¿ya? Eso genera que el calor que estamos aplicando acá a través de la resistencia se concentre siempre en la parte superior. Por un fenómeno geotérmico siempre el calor tiende a subir, ¿ya? Entonces siempre se mantiene en la parte superior de la incubadora. Y en la parte baja vamos a tener una temperatura inestable, o sea, va a estar más fría y eso va a hacer que no sea homogénea la recámara. Que esa es la función principal. Ya yo acá hago varias mejoras cuando reparo esta incubadora. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en todo el borde de la incubadora es así nomás. Acá esto se asienta plástico con plástico y cuando se genera temperatura, ese calor tiende a escapar por ahí. Eso no es bueno, lo ideal sería retenerlo un poco y yo coloco un burlete con una gomita, ¿ya? Que es como esta tipo doble faz, pero tiene adhesivo solamente por un lado. Esa la coloco por acá, entonces al cerrar ya me queda hermética y no tengo esa pérdida, porque al tener esa pérdida, esa recirculación que tenemos, porque si se escapa el aire por acá caliente, también tenemos que obviamente compensarlo y a través de las perforaciones que tiene esta incubadora en la parte baja va ingresando aire helado y ahí se generan estas variaciones de temperatura. Otro problema que también para mí, desde mi criterio, yo creo que influye bastante, es que el sensor de humedad ya viene pegado, viene adosado acá a la malla. Entonces, como acá se genera más calor, ¿cierto? Las microesferas de humedad relativa tienden a disiparse un poco, entonces la humedad que nosotros podemos tener allá en la parte superior, en la parte inferior es diferente. Existen esas variaciones. Yo lo he medido colocando termohigrómetros en distintos puntos, en la parte superior y en la parte inferior, y es bastante la diferencia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo saco el sensor, lo trato de alargar un poco el cable y lo dejo idealmente tocando la superficie de la bandeja donde van los huevos, ¿ya? Lo mismo el sensor de temperatura, lo ideal es que la temperatura sea en el huevo y no en el aire, porque si tenemos esas variaciones de que la incubadora no es capaz de mantener una temperatura homogénea, debemos tratar de hacerla trabajar dentro de un rango determinado y ese rango determinado tiene que ser en los huevos, ¿ya? Esas son más o menos las mejoras que hago yo. Yo les cambio ese ventilador, le pongo un ventilador de tipo industrial
¿ya? Y o sea, es muy notorio en cuanto a las funciones. La funcionalidad del equipo ya empieza a trabajar más estable, se homogeniza mejor. También, bueno, hago algunas perforaciones, eso dependiendo a medida que voy midiendo la humedad, que ese es otro tema que voy a abordar en otro video, eh, que es la calibración, ¿ya? No es lo mismo calibración que contrastación, ¿ya? Ambas cosas sirven cuando nosotros estamos, cuando buscamos que nuestro equipo funcione debidamente, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a colocar un patrón externo, ¿ya? En el caso mío, yo ocupo, como trabajo en metodología, ocupo patrones certificados de temperatura y de humedad. Entonces tengo plena certeza de que los valores de temperatura y de humedad que yo estoy midiendo son los óptimos. ¿Ya? Y además no he tenido problemas con las incubadoras que yo fabrico o con las incubadoras que he reparado. Puede que en algún momento exista alguna variación, algún problema. Eso también tienen que tener ojo, porque por ejemplo las redes eléctricas a veces tienen variaciones. A veces uno repara una incubadora y uno la lleva a lugares donde hay mucha variación de la red eléctrica o hay mucha variación de temperatura. Recordemos que estas incubadoras no son fabricadas para que nosotros las tengamos en ambientes demasiado fríos. Ya, estos son más para climas primaverales. Y por eso que nosotros siempre aconsejamos que cuando se echen a andar en incubadora, conserven la plumavía, el envase este, porque le ayuda mucho a que no se disipe, porque las paredes de la incubadora es muy delgada. Eso es más o menos lo que yo les quería contar. Voy a seguir dando tips, voy a seguir subiendo videos donde aborde temas puntuales. Mucha gente me pregunta cosas y yo voy a tratar de ir aclarando todas esas dudas, ¿ya? Todo esto desde lo empírico, ya que yo me estoy dedicando más de lleno a la reparación y a la fabricación de incubadoras y bueno, llevo hartos años en el rubro hasta ahora con resultados muy favorables también en mi crianza. Eso amigos, espero les haya servido esos datitos, estos consejos para que lo puedan aplicar en su incubadora y cualquier duda, consulta me la hacen llegar a través del Face, de la página del YouTube. Chicos, un saludo a todos, que estén muy bien, chao chao.